La semana pasada nos quedamos con que la estancia de Diego Rivera en París fue, digamos, turbulenta. Les dejé además un chismecito a la mitad. Yo les dije que nuestro pintor no se fue solo a Italia. Pues bueno, hoy les termino de contar el chisme y les platico por qué la estancia del pintor en la península itálica cambió radicalmente su lenguaje artístico. Mi nombre es Esteban Castorena y esto es Verde, Blanco y Rojo, podcast bicultural entre México e Italia. Primero lo primero, damas y caballeros. ¿Por qué y cómo es que Diego Rivera llega a Italia? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuánto tiempo se quedó? ¿Le gustaba comer pasta? ¿Y la pizza? Era más de pero lo de Negroni. A ver, no. Ya, hablando en serio. A finales de 1920 se subió a un tren con destino a Italia gracias a la intervención de uno de sus grandes amigos, Alfonso Reyes, o como lo conocen con cariño en su estado natal de Nuevo León, Ponchito Kings. Ponchito Kings, Alfonso Reyes, es uno de los escritores más grandes que ha dado México. O sea, nomás para que entendamos la envergadura de este señor, hoy, gracias a que han pasado más de 50 años desde los acontecimientos, sabemos que Ponchito Kings estuvo nominado al Nobel. No lo ganó, pero pues ahí estuvo, muy cerquita. Reyes se enteró de que su compadre Rivera la estaba pasando muy mal en París y que no tenía ni un duro. Así que se contactó con el secretario de Educación de México, José Vasconcelos, hombre a quien, por cierto, ya dediqué un episodio ahí con temas un poquito turbios. Vasconcelos le asigna a Diego una beca de $1,000 pagados en mensualidades durante 6 meses. O sea, que no le dio un cheque único, sino que le iban dando su dinerito poco a poco. Hay hasta un oficio de por medio que aún se conserva en el que Vasconcelos le pide al diplomático Alberto J. Pani, que dicho sea de paso era de Aguascalientes en mi ranchito, cómo no, para que le entregue a Rivera $2,000 adicionales con el encargo oficial de hacer relaciones entre la Escuela de Bellas Artes de México y las instituciones artísticas italianas. O sea, que Diego no se iba de vacaciones ni de fuga romántica. Aunque pues sí, la verdad es que sí también fue una vacación y algo romántico, pero bueno. Principalmente iba en una misión cultural con presupuesto y encomienda por parte del gobierno mexicano. Rivera se queda entonces en Italia un total de 4 meses. O sea que vino nada más de paso. No vivió aquí como sí lo hizo en París y lo hizo en España. Recorrió el país de norte a sur: Venecia, Verona, Padua, Ferrara, Ravenna, Florencia, Asís, Orvieto, Roma, Nápoles, Palermo, Agrigento, Enna, Siracusa. En este trayecto llenó cuadernos de dibujo con alrededor de 150 bocetos. Aunque eso sí, el propio Diego, siempre exagerando, decía que eran más de 300 sus dibujos italianos. Ya saben que el artista tiene que hacer mito de sí mismo, crear un personaje. ¿Y cómo sabemos de estos dibujos? Quiero aclarar que una fuente fundamental para este episodio es la investigadora Clara Bargellini, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Bargellini se dedicó a recopilar un corpus de los dibujos de Rivera en Italia, que hoy, cabe decir, esas imágenes están dispersas entre colecciones públicas y privadas. En 1995, Bargellini publicó un artículo que se llama Diego Rivera en Italia, y es de ahí de donde estoy sacando toda esta información. Ahora, es probable, confieso que tampoco profundice mucho más, porque ya verán que hay mucho material del que hablar, que después de 30 años desde esa investigación hayan salido a la luz más dibujos, y no los 150 que encontró Bargellini. Pero, como les digo, no tuve necesidad. Pero, como les digo, tampoco es que profundice mucho más para no alargar el asunto. Y bueno, ¿qué estudiaba exactamente nuestro querido pintor mientras paseaba por la península? Ay, chiquillos y chiquillas, pues aquí es donde todo se pone verdaderamente interesante, porque Diego anduvo del tingo al tango y les cuento nomás algunas cosillas. En el Museo Arqueológico de Florencia se clavó cañón con las urnas cinerarias y esculturas etruscas. De hecho,
Diego se obsesionó tanto con el arte etrusco, incluso años antes de que los propios artistas vanguardistas italianos los redescubrieran más entrados los años 20. O sea, que en esto, para variar y agarrar inspiración de las culturas itálicas, Diego iba bastante adelantado. Lo que le fascinaba era esa mezcla de abstracción y fuerza expresiva, bien lejos de la perfección de manual que enseñaban en las academias. Esas caras robustas y esos rasgos fuertes que después va a pintar en sus mujeres indígenas y en sus murales, nacen aquí, en unas vitrinas de Florencia, frente a unas urnas de miles de años de antigüedad. En Ravenna se fue a ver los mosaicos que, yo se los digo que me quedan aquí cerquitita de mi casa y son maravillosos, no tienen mamacita. En Roma también se fue a los museos capitolinos y dibuja libremente el busto de Epicuro de Samos. Lo que busca en todos estos casos es lo mismo, cómo estas escuelas antiguas, con muy pocos recursos técnicos, lograban una expresión humana brutal. Obvio, también se fue a ver a los grandes maestros del Renacimiento italiano. En la Galería de Uffizi, en Florencia, Diego hizo al menos 7 dibujos analíticos de la batalla de San Romano de Paolo Uccello. Literal, en sus bocetos agarró el cuadro y lo desarmó casi que pieza por pieza para entender cómo Uccello lograba que los volúmenes tridimensionales convivieran con la superficie plana del cuadro. En Padua, en la Capillo Vettari, hizo lo que parece ser el único estudio documentado de un ciclo mural completo. Copió toda la secuencia de frescos de la vida de Santiago que hizo Andrea Mantegna, buscando entender el esquema geométrico, la sección áurea y, obviamente, entendiendo cómo la pintura no rompía la planitud física del muro. En Verona, en el Museo de Castelvecchio, hizo lo mismo con obras de Stefano da Verona y Francesco Bonsignori, intentando reducir las figuras a su estructura geométrica. En sus cartas, Rivera escribió que no le gustaba el arte del siglo XVI, el Cinquecento, por considerarlo muy aburguesado. Y sin embargo, pillín, se la pasó horas copiando a Tintoretto en la Escuela de San Rocco en Venecia. También copió los techos del Palacio Ducal de la capital véneta. Anotó incluso cómo la luz natural de las ventanas cambiaba el color de las escenas. En la Catedral de Verona se detuvo frente a la Asunción de Tiziano, o sea, que ahí andaba quejándose que los del Cinquecento eran demasiado aburguesados, pero sí, había mucho que aprenderles. Miren nada más. Por supuesto que no todo en el viaje de Diego Rivera fueron museos, iglesias y ruinas antiguas. Una buena parte de esos 150 dibujos son escenas de calle, mendigos en Roma, una mujer inyectándose, marineros, soldados, paisajes en la campaña, una colina, una casa, un ciprés y más cosillas por el estilo. Antes de cambiar de sección, tengo que decir una cosa muy importante, y es que toda la carga cubista que Diego Rivera cargaba después de su etapa parisina sale a flote en todos estos análisis de las grandes obras italianas. Diego Rivera siempre consideró que el cubismo había sido el movimiento artístico más importante desde el Renacimiento y lo definió como el laboratorio del cual tuvo que salir para poder pintar sus murales. Es a partir de la perspectiva cubista que, recordemos, quiere romper con la perspectiva y entender las posibilidades de representación de un objeto en el espacio, el filtro a través del cual nuestro pintor diseccionó las obras italianas. El resultado, claro, serán obras muy distintas al cubismo, pero no el interés por la forma, la perspectiva y el espacio. Toda esta experiencia, estos 4 meses en Italia, llevaron a Rivera a un cambio en su obra. A principios de mayo de 1921, ya de vuelta en París, Diego le escribe una carta a Ponchito Kings, a Alfonso Reyes. Ahí dice: el 7 de junio saldré para México. Pero, además, describe en unas pocas líneas lo que aprendió en el Bel Paese. Abro comillas. Allí no hay diferencia entre la vida de las gentes y la obra de arte. Los frescos no se acaban de las puertas de las iglesias. Viven en la calle, en las casas, por donde quiera que uno vuelve los ojos, todo es familiar, popular. Cierro comillas. Como el mismo artista lo señala en la carta a su amigo, efectivamente, Rivera vuelve a México. Lo hizo luego de 10 años ininterrumpidos en el extranjero. Su vuelta estuvo motivada por la invitación directa de José Vasconcelos, quien buscaba incorporar a los artistas intelectuales para consolidar la identidad nacional después de la Revolución
y educar al pueblo revolucionario a través del arte público. Al poco tiempo de llegar, Rivera asimiló la realidad en la que vivía México y comenzó a trabajar en su primer mural monumental, La Creación, hecho entre 1922 y 1923 en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, aplicando de inmediato las lecciones geométricas y de escala que había analizado en los frescos italianos. Y es que, como no, vamos a recapitular. De los frescos italianos, Rivera aprendió cómo hacer que la pintura conviviera con un espacio arquitectónico. De los etruscos y los mosaicos bizantinos, aprendió la expresión cruda y potente que él denominó primitivista. Aplicó la deconstrucción del espacio que aprendió analizando a Paolo Uccello y a Mantegna y otros artistas. Pero, especialmente, aplicó eso que expresó a Ponchito Kings en su carta. Cuando Rivera empieza a hacer murales, quiere que sus obras se fundan con la vida de las personas de carne y hueso, que, tal como lo vio en Italia, los frescos no terminaran al salir del recinto en el que estaban confinados. Y bueno, ya todo esto, ¿qué pasó con el amor en Italia de Diego Rivera? ¿Qué pasó después de que dejó en París a dos mujeres? Una, recordemos, con un hijo que falleció y otra con una hija que no había reconocido. Rivera, pues, viajó a Italia con Vera Ostrom, una pintora y aristócrata sueca. Se sabe que el viaje a Italia fue en compañía de esta mujer gracias precisamente al estudio de Clara Bargellini, del que les hablé hace un ratito. Dentro de todo el corpus de los dibujos, digamos, italianos de Rivera, hay un cuaderno al que se le conoce como el cuaderno Ostrom. Estos dibujos muestran escenas cotidianas, íntimas y divertidas de los dos viajando en trenes, en barcos, en hoteles, en cafés, en las calles de Asís, de Orvieto, Roma, Sicilia, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en febrero de 1921, Diego se dibuja a sí mismo varado en la estación con cara de fastidio, porque el tren se detuvo por una huelga ferroviaria en Orvieto. Anotó, medio en italiano, medio inventado, ragione da sciopero, razón de huelga. En otro, en Roma, por ejemplo, dibujó la Piazza di España y más abajo a un mendigo expulgándose a orillas del Tíber, en Trastevere, mientras un soldado bien plantado lo vigila de lejos. La dedicatoria de este dibujo romano está en latín italiano macarrónico. Dice Anno Domini 1921, in ricordo da Roma, vera urbe signora dal mondo. Questo ha fatto Rivera dal vero per donna vera, gentile, gentildona svedese. ¿Y por qué la presencia de Vera Ostrom, la donna Vera, como la llamaría cariñosamente Rivera, es importante? Pues porque desmitifica el viaje del artista a Italia. Antes del estudio de Bargellini, se creía que Rivera había hecho este viaje como estudiante dedicado a sacar lo mejor de los maestros de la pintura italiana. Y pues nel, nanay. La presencia de Vera demuestra que este viaje tuvo también una dimensión de liberación y de gozo. Al lado de Vera, Rivera no analizó solo la geometría del Renacimiento, sino que se sumergió en un realismo descarnado. Así pues, practicó la caricatura callejera y la ligereza de la vida cotidiana, elementos que terminaron humanizando su pincel justo antes de regresar a México para iniciar el muralismo. Damas y caballeros, con eso concluimos con Diego Rivera. Aprovecho para hacer algunos anuncios parroquiales. Para quienes están en Italia, actualmente en los Musei Capitolini hay una exposición temporal con las obras de Diego Rivera. Me parece que es la primera vez que hay una exposición de él en este país. Si no fuera así, si me estuviera aquí fallando la memoria, pues da igual, la verdad es que igual pueden ir a verla porque vale muchísimo la pena. Estará abierta hasta el 13 de diciembre. Por otro lado, anuncio que el siguiente episodio estará dedicado a Adamo Boari, el arquitecto ferrarés que ayudó a moldear las ciudades porfirianas y nos dio el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. Tengo que decir, sin embargo, que para este episodio habrá que esperar un poquito más. De ahora en adelante, damas y caballeros, este podcast se volverá quincenal. Y sí, créanme que se los digo con todo el dolor de mi corazón, pero en este proyecto yo investigo, yo redacto, grabo, edito y hago publicidad en redes. Mi situación laboral ahora me requiere más tiempo y pues tengo que aprender a bajar el ritmo en algunos aspectos.
Me duele muchísimo hacer este cambio, que prometo será temporal, y sé que todos ustedes sabrán comprenderlo. Aprovecho también para excusarme públicamente porque yo reconozco que tengo muy abandonado mi Instagram. Volveré a él, se los prometo. Mi nombre es Esteban Castorena, esto fue Verde, Blanco y Rojo y nos escuchamos en 15 días para descubrir la historia de Adamo Boari. Adiós.